Hola, estamos en nuestra reunión sabatina de coordinación en Jugo de Caigua. Vamos a hacer la revisión de lunes a domingo, como siempre. Hay algunos que faltan, no sé. Carlitos León Moya no está por ahí, Alejandra tampoco, pero ¿qué tal? ¿Cómo van? Sobreviviendo la semana electoral en Estados Unidos. Pucha, qué fuerte todo, ¿no? Qué fuerte Sí, todo. a la Sí, espera de resultados. yo tenía una idea de artículo para el próximo sábado, pero creo que lo voy a cambiar a raíz de justamente de las elecciones. No está Ale, pero podemos empezar, entonces nos salteamos el lunes. Tampoco está el martes, tampoco está Carlos de Moya, felizmente. Hugo Ñopo salvará la jornada por ahora, que es el dueño de los miércoles. Huguito, La semana llega corriendo al miércoles. Entonces, ni digas. ¿qué tal fin de semana? Claro. Yo quiero escribir justamente sobre las encuestas. Recordarán que en las elecciones estadounidenses pasadas se popularizó bastante el término de que las encuestas habían errado enormemente, ¿no? Y ahora acaba de preguntarse, ¿será que erraron ahora también? ¿Erraron o es que las estamos leyendo mal? ¿O qué estamos leyendo? ¿Dónde está la frontera entre la metodología estadística y las lecturas que hacemos los ciudadanos o que a veces hacen ya personas interesadas, ¿no? Los que pertenecen a ciertos partidos o algunos periodistas, para interpretarlas? ¿Qué interpretaciones son válidas, apropiadas y qué interpretaciones no? Está bueno, porque el tema ese de las encuestas es bien interesante, porque efectivamente decían que iba a ser otra vez por amplio margen, que los márgenes de error igual permitían que ganara, pero yo estaba revisándolas y decían que los estados que ganó, Wisconsin, Michigan, tenía como 6 o 7 puntos de ventaja, que decían que con el margen de error ganaría con 1 punto. Y es más o menos lo que ha pasado. Exacto, exacto. The Economist, por ejemplo, decía, las probabilidades de que Biden gane son 96%. Llegaron a ser 96%. Solo 4% de probabilidades tenía Trump para ganar. ¿Y cómo leer ese 96% o ese 97%? Porque en Estados Unidos también resulta que esto de los colegios electorales, además de traernos un montón de complicaciones acerca de cómo entender las encuestas y tal, también tiene problemas estadísticos. O sea, problemas que hacen que la estadística no sea tan sencilla ahí, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a nuestras encuestas donde lo que se trata de estimar es el porcentaje. Si el porcentaje de los votos es un número real, o sea, un número que puede ser 14.475, tiene décimas y centésimas y hasta milésimas. Mientras que cuando se trata de estimar cuántos colegios electorales se va a llevar un candidato ahí en Estados Unidos, no hay ni décimas ni centésimas, son enteros. Y esas estimaciones de enteros requieren unos métodos estadísticos distintos a los que no estamos tan acostumbrados a ver. Sobre todo porque pueden ganar por 0.01%, o sea, finalmente, ¿no? Y uno se queda con quién gana, o sea, uno se queda con la historia. Ese es el famoso, el ganador se lo lleva todo, ¿no? En un estado tú puedes ganar por una centésima, pero te llevas todos los votos de ese colegio electoral. Entonces, se mueve demasiado pendularmente el asunto con esto de que el ganador se lleva todo. Y bueno, lo que quiero poner en la columna es eso, estos temas, cómo leerlos, cómo interpretar todo esto
en base a nuestras próximas elecciones que se vienen. Claro. Sí, y hay un tema que escapa a la estadística, ¿no? Y es el pudor al responder, ¿no? A veces debe haber un porcentaje de gente que no quiere admitir que va a votar por Trump, ¿no? Por presión del encuestador, por un lado. Hay también el hecho de que las encuestas se usan como arma de propaganda, entonces la forma en que las preguntas son formuladas también sesgan. Entonces hay Pero también otros... es el hecho de que el voto no es obligatorio. Entonces, lo que importa mucho es si la gente sale a votar o no sale a votar. Y también, si es que un poco lo que llamaban el voto oculto, no solamente por el pudor de decir que votas por alguien o no, o porque te preguntaron, que hay ciertos grupos a los que realmente las encuestas no llegan. Porque también está si las han hecho, o sea, ¿cuál es la metodología de la encuesta? Si las han hecho por teléfono, si las han hecho personalmente, si las han hecho por redes sociales. Hay muchas variaciones. Y no sé si siguen a la página de Nate Silver, que lo que hace es recopila encuestas y estudia las probabilidades. Y él estimaba que Trump tenía 1 en 10 de salir. Pero si te pones a pensar, 1 en 10 no es tampoco. O sea, sí puede pasar. Claro, es mucho más que ganarse la tinca. Buenísimo. Bueno, hace su... entonces, ¿está bien hasta ahí, Huguito? ¿Todo bien? Sí. Ya recogí sus comentarios, que están muy buenos, sí. Acá hace su aparición rutilante Carlos León Moya. ¿Cómo va? ¿Cómo ves tu martes? ¿Qué tema piensas que podrías agarrar? Bueno, me hiciste la sugerencia de los votantes de Trump, que es una cosa que yo había pensado, no tanto votantes, sino trumpistas peruanos. El riesgo es que ya hay varias cosas de esas, en verdad. Entonces hay que encontrarle como un ángulo más particular o especial. Como hemos comentado, era como la entrada tiene que ser en alguna medida paródica. Martha Mayer es el caso más gracioso y quería llegar así hasta el caso de mi hermana, ¿no? Y mi hermana León, con quien yo no me crié, la he visto 5 veces, pero que es votante de Trump. Vive evidentemente en Florida, ¿no? Y ahí era como el punto más, ¿no? Más biográfico y personal. Claro, o sea, si ha dividido a tu familia, imagínate Estados Unidos o viceversa, ¿no? Entonces, claro, no es una causa así de división, pero claro, es como una preocupación latente para mi papá, ¿no? Una ovejita negra. De acuerdo. Acá, o sea, yo también me he estado haciendo las mismas preguntas que tú con respecto, bueno, cuando llegue el día del sábado voy a complementar lo que acabas de decir. Hola, Ale. Perdón, ¿saben que pensé que eran las 10? Porque hemos cambiado de hora. Entonces, Eso me pasó esta semana. Eso me pasó a mí hace un par de semanas, ¿se acuerdan? Que yo también llegué tarde porque por el cambio de hora estaba pensando en otra cosa. perdón, estoy cara dormida, pero estoy acá. Bueno, pero a ver, pero puedes mantener una conversación coherente, obviamente. Sí. El lunes es tuyo, Ale. Nos habías dicho por interno que probablemente tu tema sea la difteria. Sí, creo que más que la difteria en general es, o sea, lo de las vacunas, ¿no? Pero un poco, bueno, la cantidad de gente que no se ha vacunado. Y sí haría un pequeño comentario en lo que ha pasado ayer, que dijeron, vayan todos a vacunarse, y luego dijeron no, y luego la gente no hay, o sea, hay mucha confusión, ¿no? Entonces, normalmente, lo que pasa con las vacunas es que, o sea, la gente se ha dejado de vacunar como a nivel mundial, ¿no? O sea, nos olvidamos que existen esas enfermedades. Y cuando hay brotes, la gente va en masa a vacunarse. Entonces, los gobiernos suelen aprovechar, o sea, obviamente no lo dicen porque obviamente igual hay gente que ha muerto, así, ¿no? Pero se supone que el gobierno tendría que aprovechar esta oportunidad para acoger a todos los que no se han vacunado, ¿no? Y no han en esta ocasión no han podido y ha sido peor porque, o sea, han querido y luego ha ido todo el mundo y no han podido y ahora, o sea, ayer salió el ministro a decir, no es necesario que vengan todos, ¿no? Y ahí pierdes la oportunidad, ¿no? Porque entonces, sí, y entonces creo que voy a hacer un poco de eso y bueno, no sé, alguna idea más. Y creo que la gente está muy confundida, yo personalmente estoy confundida también. Claro, ¿cómo sabe uno si se vacunó?
Exacto. O sea, es que lo que pasa, ahí también hay algo, yo el año pasado me tuve que vacunar de todo para venir a Estados Unidos, o sea, como 10 vacunas, literal, es desproporcionado. Entonces, hay algunas vacunas que el gobierno da. Entonces, por ejemplo, la difteria para adultos, ahorita no la da. Entonces la gente piensa que porque el gobierno a veces no la da, no es necesaria. O la vacuna del HPV también, ¿no? Por ejemplo, esa para mujeres, el gobierno solo la da hasta 14 años. Pero ahora esa se puede poner hasta los 45 años, por ejemplo. Entonces, como el gobierno no la da gratuitamente, la gente piensa que no es necesario, pero sí son necesarios. Entonces, ahí también hay otra idea, ¿no? Que el gobierno no la dé, por ejemplo, no quiere decir que no la necesites. Claro. Entonces, Ha sido para hace un par de días un tema en mi casa, sobre todo para mi vieja de me vacuno, no me vacuno, dónde me vacuno. Empezamos a buscar por todos lados las vacunas en los laboratorios, digamos, privados. Las vacunas estaban carísimas y te decían que te tenías que poner como 4 dosis, porque así era y no sé qué. El papá de Marco trabaja en el ministerio y justamente en infectología y eso, entonces me dijo, van a haber campañas en todo el país, no van a estar por todos lados. Y ayer un amigo me dice, me acabo de enterar de que van a poner un centro de vacunación o van a hacer una campaña de vacunación acá, voy a ir a averiguar, a ver para llevar a mis viejos, me dice. Llega y la persona que estaba atendiendo le dice, mira, después de los 60 años no necesitan vacunarse. claro, o sea, por ejemplo, hay otras vacunas para gestantes y 60 años, es diferente la vacuna, porque es un poco más baja. Es un pan con mango, y también otro problema es que las cartillas de vacunación, tipo, eso nadie lo tiene, ¿no? O sea, hay algunas mamás que lo tienen. Claro, tu libreta de ahorros. Nadie lo tiene, o sea, y el gobierno obviamente tampoco lo tiene. La gente te pregunta, o sea, hay un espacio para mejora, es lo que yo quiero decir, ¿no? Es mucho más probable que tengas tu certificado de bautizo que tu certificado de vacunación. Claro, obvio. Bueno, acá, por ejemplo, si no tienes tu certificado de vacunación, no puedes poner a tu hijo en el colegio. O sea, el primero que el gobierno te lo da y siempre tienes que llevarlo cuando vas al doctor. O sea, hay un montón de requisitos y hay ciertas cosas por las cuales que no puedes hacer si no lo tienes. Y algo parecido también pasaba con la vacuna de la fiebre amarilla, que hay ciertos sitios a los que no podías ir, no podías viajar, sobre todo si eres peruano. Pero también hay toda una cosa de la falsificación de los certificados de vacuna de fiebre amarilla. Y en Jorge Chávez te la ponen para ir a cualquier lado, a pesar de que la vacuna no te hace efecto hasta como 3 días después. Claro. Pero no importa, te ponen la fecha equivocada para que puedas viajar igual. ¿Es electrónica o sigue siendo papelito? Es un papelito. Yo he tenido papelito, la última vez que he tenido el papelito ha sido hace ya varios años. Mi última vacuna ha sido en el 2010. No, en Perú sigue siendo papelito y claro, o sea, la gente tiene la idea de que esto debería estar registrado en algún lugar, ¿no? O sea, ahora sí debería ser, pero es complicado porque tienes postas, tienes campañas de vacunación, tienes MINSA y tienes privados, o tienes colegios a veces incluso. Entonces, realmente, ¿cómo registras? ¿Cómo integras todo eso? Pero entonces, a lo mejor que el sistema no lo tenga, pero que uno sí lo tenga, pues. Es que uno lo tiene, solo que uno lo pierde. Eso es el problema. O sea, las mamás lo tienen, nadie más lo tiene. O sea, en verdad, todo el mundo es... El tema es que tiene que haber una conciencia que es como tu certificado de nacimiento que lo necesitas. Claro. Eso tiene que ver, eso podría estar asociado con lo de la cuenta de ahorros, ¿no, Hugo? O sea, con esa cuenta universal que querían, que es con el DNI, ¿no es cierto? Claro, DNI, o sea, que te permita la identidad ciudadana, la institución financiera, la historia clínica, tantas cosas que se pueden juntar. Ahora, el ángulo de digamos, dónde va a estar, o sea, a qué base de datos o cómo centraliza el tema de las vacunas, lo dijo ayer Marcos y Fuentes en Encerrona, pero un ángulo que yo no he visto que ha sido tocado es la capacidad estatal para poner vacunas a la gente contra la difteria. O sea, si ven ahorita las fotos de la gente en Twitter diciendo he venido a las 6 a vacunarme y hay una cola inmensa, y encima no van a vacunar, es como recuerda mucho lo que pasó, por ejemplo, con la anterior vacuna contra, creo que era el estreptococo, que decían que eso lleva a los adultos mayores, claro, que decían vayan a vacunarse, nosotros nos encargamos y al final no habían vacunas, no había información.
Entonces, la anterior vez que el Estado intentó vacunar a gente, no le fue muy bien por un tema de capacidad, y ahora con la histeria parece que está pasando lo mismo, ¿no? Si vemos lo que pasó al menos esta mañana. Entonces, ahí me da una buena idea, porque... Claro, porque lo que preocupa es ya, sí, o sea, vamos a vacunarnos, pero o si el Estado no puede, o sea, cuando quiere hacer una campaña, el MINSA se le va de las manos. Entonces, ¿no? Como que queda esa preocupación. Hago un cortesía porque Sharon tiene que irse ya. Sharon, ¿te da tiempo para contarnos algo o ya te despides? Creo que o ya se fue. No sé. Ahí parece que Acá sí. acá estoy. ¿Te da tiempo para compartir Sí, un ratito mi idea principal es que, bueno, hay varias cosas sobre las que me hubiera gustado también escribir durante las últimas 2 semanas, pero la elección en Estados Unidos ha llevado como toda la atención, ¿verdad? Que también es pertinente, pero hay otras cosas sucediendo como alrededor que tienen que ver, que es más, tienen que ver con lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, uno de los temas postergados es Nigeria y sus protestas por la brutalidad policial, pero también hay ese huracán que está azotando Centroamérica y bueno, uno de los temas que está en boga en realidad en la elección ahora es cómo se reciben a los migrantes centroamericanos, que anteriormente tenían un tratado especial para, bueno, no todos, pero algunos de ellos tenían un tratado especial para quedarse en Estados Unidos y a partir del próximo año van a tener que salir debido a la administración de Trump, ¿verdad? Y luego un tercer tema es, también hubieron elecciones en Puerto Rico y se ha elegido a la primera mujer afrodescendiente y abiertamente lesbiana como representante al Congreso en Puerto Rico. Entonces son cosas que están pasando como en la órbita, pero que están relacionadas con Estados Unidos. Pero esto último suena a un bombazo, ¿no? ¿A un bombazo en la sociedad, digamos, puertorriqueña o...? ¿Cómo? Ya. Esto último que dice sobre la elección en Puerto Rico, ¿ha sido un bombazo? Sí. Porque, a ver, mi opinión es, si escribes sobre Nigeria, vas a tener que ver la manera de que una chica que vive en Moyobamba o un chico que vive en Lince se interese en ¿por qué tengo que leer sobre Nigeria? O sea, tienes que ver la manera en captar esa atención, ¿no? De arranque, o sea, de arranque. No sé, o sea, me parece que por coyuntura quizá hablar de esta elección y lo que implica que sea afrodescendiente, lesbiana, puede ser de mayor interés. No sé qué opina el resto. Bueno, yo creo que el tema de Nigeria y la violencia policial también es muy relevante, pero un poco como dice Gustavo, es ese tipo de cosa que todavía se puede buscar otro momento, ya que esto es más tópico. Pero sí me parece que el asunto de la violencia policial en Nigeria, que además nos lleva a preguntarnos por qué esto de Black Lives Matter puede importar en un lugar en África, también puede ser por qué un tema así puede importar en Perú. O sea, yo creo que sí hay una manera de ligarlo que es bien, bien interesante. O sea, yo creo que lo de Nigeria va a ser más válido si es que quien lea acá en Perú diga, o sea, pucha, yo también soy un nigeriano aquí, o puedo ser un nigeriano aquí, o sea, ese es el reto que vas a tener. De hecho, es como si el artículo tuviese un título que es ¿por qué tendría que importarnos lo de Nigeria? Perfecto, claro, eso. O sea, ese es como, ¿y por qué tendría que importarnos lo de Nigeria? Entonces, encontrar un ángulo que tú digas, manja, es por esto, ¿no? Y que digas al final, uy, yo soy ligeramente nigeriano en el Perú. Exactamente, ¿no? todos somos nigerianos. Sí. Carlos, yo quiero ir a tu taller de escritura creativa. Muchas gracias. Puedo cobrar con tarjeta ahora.
Ya, no sé, Sí, bien. a mí lo de Puerto Rico también supongo que la nueva alcaldesa o representante debe estar a favor de que Puerto Rico, por ejemplo, los puertorricanos no votan, ¿no? Hay todo un trámite y creo que no lo conocemos tan, entonces también sería un punto fuerte, ¿no? Como Puerto Rico o sea, ahora que hablamos mucho del voto latino, de la presencia de los puertorriqueños en Estados Unidos, ni siquiera ellos no votan, Bueno, o sea, no tienen ningún voto. esta situación de colonia que tienen con respecto a Estados Unidos, es algo que aquí la gente no sabe, ¿no? O sea, eso que pueden ir al ejército y que son un montón, de hecho, y que no votan. Eso a mí me parece como unirlo a las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Porque hemos hablado que el voto latino ha hecho flip en Florida y tipo los puertorriqueños no votan, ¿no? Que votarían demócrata o incluso tal vez esta nueva electa representante seguro que también tiene algunas de esas ideas, ¿no? Porque... Sí, los puertorriqueños solo pueden votar si están en el continente. Los que están en la isla solo votan por las elecciones locales, entre comillas, y también están votando, esos resultados no los he visto, pero estaban votando un referéndum sobre si quieren quedarse como un estado, no, si quieren quedarse como están o si quieren pasar a ser un estado de Estados Unidos. Entonces, como podría hablar de eso. Creo que podrías unirlo como que hemos estado siguiendo todos los estados, como nadie se ha dado cuenta que Puerto Rico no está en ese mapa de elecciones, algo así, ¿no? Porque todo el mundo ha estado como que Wisconsin, o sea, Pensilvania, y la verdad que ni siquiera te dices, oye, Puerto Rico, no, porque es que no votan. Sí. Súper, gracias. Bueno, entonces, parece que tengo tema, voy a escribir sobre las elecciones en Puerto Rico. Dale. Vaya bien, gracias. Muy bien. Gracias, nos vemos. Nos vamos de Florida y y regresamos un ratito a Georgia, donde está Alejandra. Capaz que sentirse así de la CNN. Y solamente para aterrizar un temita, Ale, y es que con tu artículo quizá el reto esté nuevamente en lo narrativo. O sea, ¿de qué manera explicas esto? O sea, ¿de qué manera respondes una pregunta o un conflicto? ¿De qué manera respondes un conflicto que está flotando? Y no sé, o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, leer una carta tuya que le escribas a un antivacuna, a tu abuelita, a tu tía, no sé, a alguien, o sea, que personifiques a alguien y le expliques así, con todo el conocimiento que tienes de ciencia, ¿no? No sé, piénsalo, lo dejo ahí. Y con respecto a lo que dijo Hugo, yo no sé, o sea, me parece un temazo el tema, lo de las vacunas como parte de tu DNI electrónico, ¿no? Como parte de tu cuenta bancaria, ¿no? No sé si quieras tomarlo tú o ya Hugo más adelante como parte de políticas públicas, porque es un en verdad nace de la idea de la cuenta universal con el DNI, o sea, va por ahí primero. Sería un poco complejo hablar primero de un ingrediente de eso que del componente principal que es el de la cuenta. Sí. Sí. Es más un tema de repente para Hugo el verlo por completo. Sí. Te masa. Yo pensaba esto más bien, seguramente lo vas a incluir, pero a veces las cosas de tan obvias no se ven, pues, ¿no? De tan evidentes no las vemos. Entonces, que es que yo estoy seguro de que hay gente que piensa que hay una epidemia de tosferina, o sea, o de difteria, ¿no? Y que por eso hay que seguir corriendo a vacunarse. Cuando entiendo que es lo mismo de siempre, solamente que ahora la gente, ¿no? O sea, ese punto habría que aclararlo, ¿no? Porque, o partir quizá de ahí. O sea, ojo, la difteria no hay una epidemia, o sea, sí hay una emergencia, sí. Hay una emergencia, pero es una emergencia producida casi, ¿no es cierto? O sea, no es... O sea, no podría desatar, es lo mejor. Ya. Sí. O sea, creo que es como que está siempre ahí, pero como que ya la gente no tiene, digamos, lo de la vacuna, los anticuerpos han empezado a haber casos. No, pero hace varios años no habían casos, ¿no? No habían casos, o sea, lo que se cree es que ha venido por Venezuela, porque en Venezuela sí hay brotes bastante grandes de difteria. Entonces, en Perú hace 20 años que no hay casos, porque en verdad en Perú la gente se suele vacunar, lo que no te dan es los refuerzos. Entonces, ahorita hay 5 casos, entonces lo que no quieren es que esos 5 casos sean 50, ¿no? Creo que hay un caso en Arequipa ya. Entonces, pero es una coincidencia, digamos, una coincidencia de lo que estás contando de Venezuela, más que la gente no se está haciendo los mantenimientos y esto.
¿no? Claro, o sea, es como que viene el virus, normalmente, antes no venía el virus, ¿no? Ahora es como que viene el virus y no teníamos vacuna, entonces Claro. pasa ahí, ¿no? O Pero, sea, ok. esa misma historia como la estás explicando, es la, ¿no? Así es, creo que como, o sea, se tiene que explicar eso, ¿no? Y en los otros lugares a los que van venezolanos, digamos Chile, Ecuador, Colombia, ¿también se han visto casos de difteria? En Colombia sí, en Chile no estoy segura, pero sí. En España también ha habido casos hace 5 años, creo, ¿no? Ya, o sea, yo, pucha, sorry que sea así cantaletudo, ¿no? Pero si le escribes a tu tía preocupada por la difteria y la tranquilizas, le explicas, y le hablas de que la vacunas, por eso, tía, no estés diciendo que no se vacunen, no sé. No sé, lo dejo ahí. Ya. Lo dejo ahí. Gracias. Tengo que hacer que es culpa de la izquierda. Culpa de la izquierda hizo colapsar Venezuela, entonces los venezolanos vinieron y el castrochavismo. por eso, ¿no? Claro, es culpa de Chávez, efectivamente. Y la foto es Verónica Mendoza, ahí está. Pues, ¿no? Chavismo, pensamiento Vizcarra. Sí, castrovacunismo. Pero había ese ángulo narrativo, me llamó la atención, porque era claro, ¿de dónde viene? Entonces alguien me dijo, y bueno, puede ser migración venezolana, ¿no? Tienen brotes, y yo, man, ya. Entonces una cosa lleva a la otra, eso más de los refuerzos, yo no sabía lo de los refuerzos, ¿no? O sea, yo sé que me recontra vacunaron de niño, pero no sabía que tenía que hacerme refuerzos, no tenía ni idea. Entonces cuando veo que dicen, no, nadie lo sabía. En verdad, claro, pero es paja porque es una cosa que ignorábamos, ¿no? O sea, yo creía ilusamente que era me vacunan de niño, encima en los 80 y ya estoy, ¿no? Lo que Y no, pasa, pues, Carlos, es que si te vacunan de niño cuando hay un problema y ya no es un problema y no hay difteria en el Perú, ya no necesitan hacerse refuerzo. Solamente se convierte en un problema ahora que puede esos 5 casos exponencialmente convertirse en un problema y ahí empezamos a pensar en refuerzo. Que es por eso también que en otros países, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, nadie la hace porque no la necesitan, porque no hay fiebre amarilla en esos lugares y entonces no hay necesidad. Sí, es cierto, claro. Yo pensé también en la fiebre amarilla, ¿no? Que yo siempre la he hecho 2 veces, ¿no? Porque cuando viajas se la piden, ¿no? Pero claro, pues no era tan necesario, ¿no? Y ahora que hay un brote, sí. Pero en fin, hay un ángulo en la vacuna que yo desconozco, ¿no? Y eso ahora con la difteria me ha hecho preguntármelo. Bacán. Bueno, Ale, tienes ahí material y chamba. Querido Dante, los viernes te pertenecen. Sí, no sé exactamente, o sea, como siempre no lo tengo hiper claro, pero un tema que me parece interesante, y que se los conté, me parece que es que este domingo voy a hablar en el Hey Festival con Camila Sosa Villada, que es una actriz, performer argentina y poeta y ensayista y novelista. Que es estupendísima. Es súper buena, o sea, como poeta es buenísima y como novelista es notable. Y lo que ha sucedido, la novedad, digamos, es que ha sido esta misma semana, la han elegido por su novela Las Malas, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es el premio más importante que existe de novelas escritas por mujeres el año anterior en Hispanoamérica, y es un premio, a diferencia de muchos otros premios, este es súper certero. A mí me parece incontrovertible ese premio, siempre, o sea, suscribo casi todas sus elecciones. Y bueno, pero el punto aquí, el punto escondido hasta ahora es que Camila Sosa es trans. Entonces es la primera vez que ocurriría una cosa como esta, ¿no? Que un premio para escritoras se lo entreguen a un transexual, digamos, ¿no? Entonces quería... me parece que es una opción igual un poco política de parte de la Feria del Libro de Guadalajara, que el año pasado medio que la cagó porque el año pasado se lo dio a María Gainza, que es una joya también argentina, pero hubo una controversia el momento de entregárselo porque ella no pudo ir y casi se lo cancelan, entonces quedó un poco mal la organización de la feria. Entonces, me parece que hay un punto político aquí,
porque vamos, hay muchas mujeres que escriben buenas novelas el año pasado, pero su elección de las malas, o sea, hay un punto como polémico, ¿no? Porque tú dices, claro, hay más, o sea, es como que hubiesen querido ser controversiales, uno podría sospechar eso, pero también es cierto que la novela es buenísima, ¿ya? La novela se llama Las Malas. Las malas, sí. Bueno, y esto viene a cuenta, lo que pensaba era casar eso con la sorpresa también de la senadora trans que ha salido en Estados Unidos y con la situación de los travestis en el Perú. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, en el Perú hay como 65.000 prostitutas, digamos, ¿no? Que la mayoría son ilegales, ¿no? No tienen licencia, etcétera, la inmensa mayoría, ¿no? Eso incluye a los travestis. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha sucedido con ellos durante la pandemia, ¿no? O sea, no pueden trabajar, ¿no? Son 65.000 personas, que tampoco son tan poca gente, ¿no? Esos son datos de USAID de hace años, ¿ah? Entonces, no sé, casar un poco la situación a propósito de lo de... Porque el tema de la novela también es el transexualismo, digamos, ¿no? La transexualidad, o es parte de la novela, el travestismo, digamos. Entonces, no sé, coger quizás un poco eso, ¿no? Ese mundo y los derechos de esas personas y simplemente también la apreciación de la novela, ¿no? Que es, ya les digo, es preciosa, es conmovedora, es divertida, es bien paja. Hay una tradición, no sé, también pasa que el domingo voy a hablar con ella, entonces... Está bien, en la entrevista vas a poder sacar mucho más Claro. Sí, para hablar. sí. Yo tengo un comentario. Uno de los primeros síntomas de la mala condición de un grupo es su invisibilidad estadística, que es justamente lo que pasa con este colectivo, ¿no? Y entonces comenzar a salir y hacerse visibles, como por ejemplo ganar un premio de este prestigio como el que cuentas, contribuye a justamente ir venciendo barreras de esa invisibilidad, ya no solo estadística, sino también social. Claro, claro, claro. Ahora, era bien curioso, porque me acordé de algunos datos. Alguna vez conversé con Alberto de Lagunde, que tenía un montón de información al respecto y sobre la encuesta de, o sea, que por ejemplo que en el censo no aparecen los homosexuales, etcétera, ¿no? Pero que, o sea, no voy a entrar al tema de los homosexuales porque sería irme a otro tema distinto, ¿no? Y amplio, inabarcable. Pero, o sea, si hay poca data sobre los homosexuales, de los transexuales hay nada, pues, o sea, no hay cero, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Lo que tú estás contando, Hugo, esa invisibilización es como... está buena, interesante como tema, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no tienen derecho a, ¿no? O, por ejemplo, los conflictos que han habido cuando era la cuarentena, que la gente tenía que salir y cómo te identificabas con tu DNI, ¿no? Es como, no sé, es una población que merece, por supuesto, o sea, no sé si una condición distinta de tratamiento, pero por lo menos sí que sus derechos sean respetados, ¿no? O sea... Nada más un reconocimiento de que existen. Claro, por eso digo, hay un punto político en la elección, ¿no? Lo que me parece bien, que no me parece mal para nada. Creo que ese punto de que son, o sea, son invisibles, o sea, algo que pasa con las minorías es que eres invisible hasta un punto y luego eres demasiado visible, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso esta persona puede ser invisible o sea, por ejemplo, lo que pasó en la cuarentena, ¿no? Decimos, el colectivo, la comunidad trans es invisible hasta que de la nada el policía te para porque eres trans. Exacto. Ya estás expuesto, entonces no hay un medio como todos nosotros que vivimos como nos da la gana, ¿no? Entonces, eso es un punto que me parece interesante. Y en este caso, ¿no? O sea, al escogerla es ya demasiado visible o ya entra incluso el punto político, ¿no? O sea, tu identidad se convierte en un punto político de un premio, que es lo que tú mismo dices, ¿no? No sabes si es tratar de remendarse el año pasado, o si quieren ir de moderno, o sea, es lo que la gente dice, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, otra cosa que es interesante es el tratamiento, o sea, no es que haya leído mucho, pero de lo poco que he visto sobre el tema, sobre el premio, etcétera, era fijándome cómo trataban el asunto de su condición, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, los medios argentinos, Infobae, esos, no mencionan en ninguna parte de la nota que es transexual, en ninguna parte, ¿eh? O sea, no lo mencionan siquiera. Claro, cuando mencionan el argumento de la novela, sí, pues es, o sea, o algunas referencias indirectas tú puedes inferir que la persona narradora es un travesti, ¿no? Pero no lo concluyes, lo infieres.
Eso me parece, y otros no, otros parten desde la bajada, que es, ¿no? más evidente, digamos, que es ella misma es un tipo que se llamó Omar alguna vez, etcétera, ¿no? ¿No? O sea, eso me parece también como delicado, incluso en la manera que yo lo escriba también, ¿no? Porque, o sea, yo mismo puedo caer en eso o simplemente observarlo desde mi lugar, cómo lo hacen otros, ¿no? Cómo hacen otros medios. Delicado, ¿no? Porque a veces normalizar, tú piensas que estás normalizando cuando en realidad está contribuyendo a la invisibilización, ¿no? Exacto. Bueno, acá ha habido mucho de ese debate a raíz de lo de J.K. Rowling, de si las mujeres transexuales son mujeres o si no lo son, si son aceptadas como mujeres, porque ahí también uno puede arguir que ese medio argentino que no lo menciona piensa que no lo tiene que mencionar porque es una mujer. Eso me refiero, es Claro, normalizar. claro. Llamar la atención sobre el hecho de que es una mujer transexual o transgénero, eso ya es crear algo, una diferencia. Porque ahora está todo ese debate de las mujeres trans son mujeres, ¿o no? Exacto, no hay que generar una diferencia, no hay que ponerlas como la mujer trans, no. Pero por otro lado... Dentro del feminismo hay dos tendencias y son bastante complejas por dónde va el debate, porque hay ciertas feministas que dicen las mujeres trans no son mujeres, porque no son mujeres, o sea, no te puedes convertir en una mujer. Y hay otras feministas que dicen, sí, la experiencia de ser mujer va por ser trans, entonces ahí eso es un campo minado. Claro, una TERF diría que no, ella no debería haber ganado ese premio porque como ha sido hombre antes, ha tenido un montón de oportunidades que lo han llevado a ese punto, ¿no? O sea, fijo hay esos comentarios ahí también, ¿no? Ya, pero ahí son extremos por todos lados, igual, ¿no? Siempre. Sí, pero sí por ese lado es interesante darle vueltas, ¿no? Nazo. Bueno, me toca hablar del sábado. Les había comentado que me interesaba explorar un ensayo sobre por qué el drama tiene mucho más prestigio que la comedia, ¿no? Es un tema que me interesa mucho, pero claro. Esta semana de locos, o sea, estoy pensando en traspasarlo, en posponerlo, porque esta semana de locos, de verdad, lo mismo que Carlos, probablemente complemente lo que Carlos va a escribir para el martes, porque a mí me interesa el fenómeno Trump y cómo hay mucha gente que lo sigue desde un punto de vista más antropológico, quizás, o zoológico. O sea, me explico. Yo puedo entender que haya, o sea, desde los albores de la humanidad ha habido conservadores, liberales y todo, ¿no? Con distintos nombres, ¿no? Y puedo entender una postura conservadora y está bien, estemos todos. Pero creo que a mí ya me alarma cuando hay gente que avala la patanería, las formas, los modales, hay cosas que no pueden hacerse, ¿no? Entonces quiero ligar eso con la conducta del macho alfa, el gorila, ¿no? Del lomo plateado, y quiero ver qué hay, qué se mueve por ahí, quiero investigar qué pasa por ahí. Está muy bueno, Gustavo. Sobre tu primer tema, el de por qué el drama tiene más importancia que la comedia, yo siempre me acuerdo de esa película de Woody Allen, no sé si la vieron, Melinda y Melinda, que es una película donde el narrador cuenta la misma historia, pero son los mismos hechos, los mismos personajes, pero una versión es graciosa, es una comedia, y la otra versión es un drama. Y es un poco ese asunto sobre el drama tiene más prestigio que la comedia, pero cualquier cosa se puede leer como drama o como comedia. Es decir, la misma cosa depende de la manera en cómo la leamos o la presentemos, puede ser vista de una u otra forma. Hay una frase, ¿no? Una tragedia es una comedia más tiempo. Me parece es algo así, ¿no? Sí. Pero hecho esta semana la tragedia y la comedia que estamos todos abocados pasa por lo que está pasando en Estados Unidos. Paja, lo anoto. Además, hay un párrafo hermoso, les recomiendo este libro si no lo han leído, que se llama El infinito en un junco, que acaba de ganar acaba de ganar el premio de ensayo en España, ¿no? Es una maravilla. Es de Irene Vallejo. Entonces, hay un párrafo a mí que me detonó, ¿no? Me hizo acordar el nombre de la rosa, ¿no? Y el libro maldito, entre comillas,
Aristóteles sobre la comedia, entonces por ahí vino. Pero creo que lo voy a empujar una semanita y voy a darle vuelta al tema de Trump. Sí, justo ahí compartí un artículo. Sí. Sí. No, habla, Carlos. No, es que creo que hay una manera de juntarlos, que es, a ver, ese tipo de cosas, había, que en realidad es una idea mía, ¿no? Es de Gladwell en un capítulo de su podcast, que es como la paradoja de la sátira, ¿no? Que el argumento es llevándolo a Estados Unidos, ¿no? Porque él lo ve en el caso británico. Tipo esa cosa que tú, creo, él le usa en Estados Unidos también, el caso de Saturday Night Live. Toda la crítica y la burla a Trump del año 2016, la crítica entre comillas liberal en los medios establecidos, y que es la sátira, ¿no? La burla de ese candidato. Y cuando luego tú, o sea, el argumento es que en realidad para la sátira necesitas, o para ese tipo de ironía, hasta cierto nivel de educación, porque tienes que entender y cómo complejizar el argumento, y que en realidad solamente refuerza. O sea, refuerza las posiciones que tienes previamente. Entonces la sátira como tal, al burlarse de Trump, lo único que hacía era como alimentar los prejuicios o las posiciones políticas de un sector, y al otro simplemente hasta le molestaba o no lo entendía y no los afectaba. Entonces el humor terminó generando que la división anterior simplemente se siguiese alimentando, ¿no? Y no cambiaba absolutamente nada. Y más bien generó como una burbuja en la cual algunos creyeron que bueno, ese personaje era tan ridículo, ¿no? Y tan gracioso que no iba a ganar, ¿no? Y generó una pequeña burbuja, y, o sea, en la cual yo también caí, ¿no? O sea, yo también caí porque como buen caviar veía estos programas, ¿no? Y era jajaja, ¿no? No me acuerdo un capítulo de John Oliver cuando se burlaba de Trump, ¿no? Decía, Trump no se pega a Trump, el original es Trump. Y era, ¿qué va a ganar ese sujeto? ¿No? Y prum, te explota en la cara. Ajá. Y claro, como este final es, el humor, en realidad, la posición de cambio político, el humor, es bien limitada, ¿no? Y termina como más bien alimentando a veces prejuicios anteriores. Ahora, en verdad, claro, no tiene mucho que ver porque, claro, tú vas por el tema del drama y el humor, ¿no? Pero sí me hizo pensar en esto de cómo el humor, en realidad, puede terminar reforzando posiciones anteriores y volviéndose muy elitista también por momentos. Y creo que el caso de Trump me parece un caso bien claro, y un triste también. Bacán. Anotando. ¿Eres caviar? No sabía. Soy un comunista caviarizado, ¿no? No se le nota. Pero, sí, Nata. claro. Nata, Domingo. Bueno, yo siempre llevo un poco en desventaja esa reunión porque yo acabo de escribir el mío cuando nos reunimos y todavía Dante no lo he leído, no sé si qué le falta, que le sobra, y ya tengo que ir pensando en el próximo. Les he compartido un mapa que me entretiene mucho y básicamente es, no vota el espacio geográfico, vota la gente. Bacán. Qué paja. Sí, pues, porque nos distraemos con los mapas, ¿no? El show del mapa, y nos olvidamos que adentro hay personitas, millones de personitas. Sí, además, cómo está distribuido, ¿no? Porque si tú ves el mapa, ves que casi todo está rojo, pero en el fondo casi todos los estados son iguales y las ciudades son azules y el espacio rural es rojo. Entonces, un poco pensar en eso y pensar dónde están los votantes, quizás trayéndolo también al caso peruano sobre los famosos, el voto rural y algo por ahí. O sea, porque también en el Perú hay una gran diferencia regional en el voto. Usualmente el sur es mucho más radical que el norte, que además es interesante porque en el sur del Perú se lee mucho más que en el resto del país. Esos son datos que no necesariamente se habla mucho. Entonces voy a buscar ahí una cosa que tenga que ver con región, con además cómo conceptualizamos el espacio y cómo conceptualizamos al ciudadano y el espacio desde donde se vota. Es muy interesante. O sea, otra forma de leer el mapa, digamos. Ese sería el concepto. Sí. ¿Qué cosas nos dicen los mapas? O sea, porque los mapas nos aclaran y también oscurecen la información. ¿Tú te acuerdas, antes cuando en un Hey Festival, ¿cómo se llama el autor de Orígenes? Yuval Noah Harari. De Orígenes, no, ahí, ¿cómo se... No es Welsh. No me acuerdo. Es paja porque él hablaba de cómo la configuración orográfica de la Tierra, los mapas orográficos te explican fenómenos políticos millones de años después, ¿no? O sea, como en Inglaterra
de pronto, yo no soy geólogo y me olvido todo, ¿no? Pero de pronto, el hecho de que haya habido revuelta, sindicalismo, ¿no? Ya. Obrero, tiene que ver con que en esa región de la Tierra se formó justamente grandes yacimientos de carbón en su momento, ¿no? O como los puertos que hoy están en nuestros mapas, Barcelona, no sé, pues no sé, me olvido ahorita. Donald algo, ¿es Donald Goldsmith, puede ser? Creo que no me acuerdo, ahorita lo vamos Cierto es que el plancton que había en Estados Unidos hace millones de años es justo lo que hace que el sur sea más fértil. O sea, eso. Y tiene que ver con las poblaciones que votan por demócratas en el sur, por ese cinturón en el cual después se plantó algodón. Entonces, esas correlaciones o lo de los puertos, que los puertos ahora existen porque era donde los vientos te llevan. Es simplemente eso, no es que nadie dijo, este es un buen lugar, sino los vientos te llevaban. Claro, claro. Y ahí terminaba. Entonces, que justamente la historia no es historia sin la geografía. Yo pasé suficiente tiempo en un departamento de ciencia política donde habían estudios que hacían la comparación de cuánta lluvia cae en un lugar y cuán posible es que haya una guerrilla, o la altura de las montañas. O sea, hay montones de trabajos sobre ese respecto, pero lo que es interesante es que nosotros, los mapas, nos construyen a nosotros una manera de mirar el mundo. Tienen una narrativa. Y entonces, ahora en estos mapas electorales, estos también tienen una narrativa sobre cómo hay estados rojos y estados azules. Pero en el fondo es mucho más complejo que eso. Baja, me encanta. Sí, y he visto mucha gente diciendo que se use más el mapa que tú has enviado, porque, o sea, en Twitter, ¿no? Profesores diciendo, hey, dejemos de usar los cuadrados en las clases, porque eso hace que la gente no vote, ¿no? Porque tú dices, escucha, mi voto es un voto azul en Georgia, ¿no? Y luego te das cuenta que todo Atlanta vota azul, como que ayuda mucho más, porque al final las elecciones como se ve que se deciden por grupos de población, como que eso ayuda a situarte, y fácil también tú puedes ser un voto blanco, o sea, perdón, no rojo en una marea azul, ¿no? Pero es mucho, creo que se entiende mejor la situación que hay ahora, ¿no? Que la otra. Pero probablemente con ese argumento estemos de acuerdo todos nosotros que somos urbanos. Quizás personas en zonas rurales opinarían exactamente lo contrario. Claro. Bueno, los sistemas electorales, el sistema electoral norteamericano, por lo pronto, fue generado para proteger a ciertos grupos. Y hasta ahora, la que protege a los grupos que tienen, a los espacios geográficos que tienen menos población. Desde el momento que tú tienes 2 senadores por cada estado, independientemente del tamaño de población o tamaño del estado, estás equilibrando o buscando equilibrar ese desbalance geográfico, digamos. Claro. Pero por otro lado, entonces ahí tienes esa tensión entre, tienes representantes basados en el número de población y tienes senadores basados en el espacio. Entonces, en base a eso se generan los colegios electorales. Porque el colegio electoral lo que busca es reproducir el balance del Senado y el balance de la Casa de los Representantes. Entonces ahí es bastante complejo, pero efectivamente las personas que viven en espacios rurales tienen todo el derecho de decir, pero ¿por qué van a decidir las ciudades por lo que va a suceder con nuestra situación o políticamente? Pero más allá de que pues, nos pueda parecer mejor o peor una forma de representación, mi pregunta va más allá a cómo nosotros conceptualizamos el espacio y cómo los mapas nos cuentan algo y qué tan real. Es un poco como las estadísticas que te pueden mentir, o sea, pero no es que las estadísticas te mienten, sino que cómo se usan te mienten. ¿Cómo las lees? No te mientan, sino que oscurecen ciertas cosas y recalcan otras, resaltan otras. Y es lo mismo que sucede con los mapas. Como cuando ponen esos mapas que en vez de que han usado la proyección que hace que el norte sea más grande, hacen que el sur sea más grande o que sean más elongados. Es como que los países que nosotros imaginamos que tienen un tamaño no lo tienen. Porque si tú ves que Groenlandia es del tamaño de Sudamérica, no es pues. Va por ahí la reflexión. Buenísimo. Bueno, pero a ver qué pasa, porque falta toda una semana. Vale, si no, guárdalo, porque... Sí. Guárdalo, es un buen tema.
Bueno, hemos hecho una revisión de toda la semana. Le hemos dado acceso, hemos hecho una sesión de hackeo autoinfligido porque hay gente que nos está viendo ahorita. Aprovecho de decir que a quienes nos están viendo, nos escriban sus sugerencias de temas al correo info@jugodecaigua.pe, donde Timi Cochea, que está acá con nosotros, va a recibirlos, las va a procesar y junto con nosotros las vamos a resolver. Eso. Voy a dejar de grabar en un ratito. Cuando deje de grabar podremos rajar todo lo que no hemos podido rajar. Muchas gracias por estar con nosotros. Dejo de grabar en 3, 2,